Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos porque podemos reunirnos por segunda vez en este día, tu día. Y tenemos esta bendición de adorarte como iglesia local, como tu pueblo. Señor, ahora queremos adorarte por la predicación y la escucha de tu palabra. Y para esto suplicamos que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros. Oh Señor, necesitamos tu guía, necesitamos tu luz, necesitamos, Señor, que nos des corazones sensibles a tu voz. Ayúdanos, Padre. Somos débiles y somos necesitados, somos menesterosos. Provee, Señor, para nosotros, conforme a tu gran amor y benevolencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Es un gozo poder continuar con el estudio de esta maravillosa epístola que sin duda tiene mucho para enseñarnos. Y estamos en este pasaje que trata un tema, considero, bastante necesario en las iglesias en este tiempo en el que vivimos. Quisiera introducirlo con esta sencilla ilustración. Le preguntaron una vez a un coronel del ejército cuál era el peor enemigo. Y el coronel respondió que el peor enemigo es aquel que no parece un enemigo. La característica que él quiso enfatizar es en el engaño, en la trampa, en la sutileza. Cuando yo leí eso, pensé inmediatamente en el huerto del Edén y en la sutileza que utilizó la serpiente para engañar a Eva y hacer que luego también Adán coma del fruto. Un pastor preguntó también en un sermón, ¿cuál es el peor peligro que enfrenta la iglesia? Y algunos pensaban que la respuesta iba a ser la persecución. Otros pensaron que el peligro es la mundanalidad. Pero este pastor dijo que el peor peligro que la iglesia enfrenta es el legalismo. Ciertamente el legalismo es algo a lo que debemos poner mucho cuidado, especialmente porque tiene esta característica de engaño y de sutileza. Recordemos cuáles fueron los principales enemigos de Jesús, aquellos que lo acusaban y constantemente querían ponerle tropiezo. Fueron los legalistas, específicamente caracterizado por los fariseos y los saduceos. Recordemos cuáles fueron los enemigos del apóstol Pablo en su gran labor misionera. Y eso que Pablo sufrió de persecución, pero si ponemos atención y cuidado a lo que él habla en las epístolas, vemos que los grandes enemigos de Pablo fueron los judaizantes, fueron aquellos que eran legalistas y que muchas veces iban no solo estorbando, sino contaminando las iglesias con las enseñanzas falsas. Pensemos también en los apóstoles. Ellos también sufrieron por muchos de aquellos que querían judaizar. Y muchas veces esta sutileza hasta los pudo haber engañado. Recordemos que el apóstol Pedro cayó un poco en la trampa de los judaizantes y el apóstol Pablo tuvo que exhortarlo para que él corrigiese esa conducta. Entonces, notemos, hermanos, en el Nuevo Testamento,
Queda muy en claro que este es un serio problema. Y si lo era en la iglesia en su comienzo, también lo es en el presente. Vean, detrás de una aparente piedad o celo o una búsqueda por la santidad, se esconde un legalista. El legalista es aquel que tiene una apariencia, pero no está andando interiormente conforme a lo que manda la palabra de Dios. Ahora veamos en el versículo 16 cómo inicia. La primera frase dice, por tanto. Esta frase nos tiene que hacer considerar lo anterior. Algunos de ustedes han estado en el estudio de esta carta y sabemos que unos sermones atrás vimos en el versículo 8 donde el apóstol habla de aquellos que eran engañadores. Si miran conmigo el versículo 8, dice allí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo, que le escribía a esta iglesia, a la cual no había visitado, pero anhelaba bendecir, anhelaba que ellos anden según la fe y había sido informado por Epafras acerca de los problemas que había en esa iglesia. Y el apóstol está aquí advirtiéndoles acerca del engaño de estos falsos maestros. Él quiere cuidar a la iglesia de las malas enseñanzas y de la influencia de estos hombres con falsas enseñanzas sobre los verdaderos hermanos. Entonces se mencionan aquí las filosofías paganas, las tradiciones que estos hombres enseñaban, y esta frase, rudimentos del mundo, que es una frase ciertamente bastante compleja, porque hay diferentes posiciones entre los teólogos, pero de algún modo todas las posiciones o el énfasis que cada uno quiere resaltar combina en la misma idea. Algunos hablan de que rudimentos del mundo tiene que ver con el ABC de la religión judía. Otros hablan de los elementos ceremoniales, específicamente del antiguo pacto. Otros hacen referencia a los principios elementales de la religión, aplicándolo a todas las religiones, que básicamente es la salvación por obras. No solo en el judaísmo, ¿verdad?, carnal, sino también en todas las religiones. Y otros incluso hacen mención, algunas traducciones de la Biblia de hecho mencionan los espíritus, donde dice rudimentos del mundo, hacen referencia a seres espirituales. Pero más allá de toda discusión, lo que vemos es que ciertamente estas cosas operan juntas. Los elementos ceremoniales de la religión, las leyes y normas que ponen los hombres para condicionar a las personas, incluso los poderes espirituales de maldad que guían las religiones falsas, todo eso está trabajando en contra de la verdad, en contra del evangelio. Por eso el apóstol Pablo necesita advertir. Hay filosofías paganas, hay tradiciones que estas personas están enseñando y todos estos rudimentos. Todas estas cosas tenían efectos directos en los hermanos. No era solo que estos falsos maestros las enseñaban, ellos transmitían esas filosofías, esas tradiciones, esas reglas, sino también que podía haber verdaderos creyentes que las asumieran como palabras correctas porque venían de alguien que era importante, alguien que estaba quizás usando el nombre de Dios o citando ciertas escrituras, tenía cierto prestigio y entonces las empezaban a tomar como palabras verdaderas y aplicar a su vida. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, sabemos que la falsa doctrina trae confusión, trae conflicto, trae divisiones, trae pleitos y trae desánimo. El apóstol Pablo no quiere eso para la iglesia y él entonces les advierte. Hermanos, podemos pensar hasta lo que vamos considerando del texto, que esto es algo que era apropiado para ellos, que estaban expuestos a estos falsos maestros
pero sin embargo no es algo que nos toque a nosotros. Sin embargo, cuando nos metemos un poco más profundo en el tema del legalismo y todo lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, vamos a darnos cuenta que nos llega mucho más cerca de lo que imaginamos. No solo porque puede ser un problema en la iglesia donde estamos, sino también porque puede ser un problema en nuestro corazón. Hermanos, consideremos esto. Todos somos legalistas en mayor o menor grado. Pastor, nunca jamás se diga eso de mí, va a decir alguno. Todos somos legalistas en mayor o menor grado. Ciertamente, el legalismo no murió en nuestra conversión. Como hay un pecado remanente, también puede haber allí una lucha o un combate contra el legalismo. Y si alguien dice, no, pastor, yo no veo absolutamente nada de legalismo en mi vida, yo le diría, hermano, hermana, tenga cuidado. Vea una luz roja que empieza a parpadear en su conciencia y no diga, yo no soy ese ni nunca voy a ser ese. Eso está lejos de mí. Porque cuando más uno medita y estudia la palabra del Señor, más ve de las cosas que salen de nuestro corazón. Y esa es la idea cuando hacemos nuestros devocionales o cuando nos exponemos a la palabra predicada. Que el Señor nos muestre lo que hay dentro nuestro para que vayamos a Cristo y su gracia y para que seamos moldeados y transformados. Y esa es la idea de que Dios con su palabra nos limpie, nos santifique, nos restaure. Por eso es importante considerar el enemigo que está en nuestro interior. Un legalista, quizás enmascarado, quizás vestido de sacerdote piadoso. Pero puede ser que Dios nos muestre esto por su palabra. ¿Qué hace un legalista? Vean lo que dice nuestro texto, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. La característica de los legalistas, de acuerdo a este versículo, y como lo vamos a ver en muchos otros más, está en que juzgan. ¿Quiénes eran los que juzgaban? Estos falsos maestros cuyos juicios estaban incluidos en las enseñanzas. Juicios sobre lo que era correcto, lo que no era correcto. Juicios basados en filosofías, tradiciones y estos rudimentos. Pero no solamente ellos juzgaban como un problema de los falsos maestros y nada más, sino aquellos que recibían esas enseñanzas y que de algún modo eran influenciados y contaminados, y al estar contaminados recibían ese virus, por así decirlo, de la mala enseñanza y entonces lo esparcían con sus prácticas. O quizás algunos que sin directamente exponerse a ellos, pero viendo el ejemplo de otros, imitaban esos ejemplos legalistas y caían en el mismo problema de la simulación o de hacer algo contrario a la gracia y al evangelio. Ahora aquí debemos hacer una aclaración siempre necesaria, porque en la Escritura constantemente vamos a encontrar ciertas enseñanzas o frases que parecieran que son contradictorias con otras y necesitamos hacer aclaraciones o dividir las categorías para no hablar de absolutos, porque a veces cuando hablamos de absolutos caemos también en un error. Por ejemplo, decimos, está mal juzgar. Decimos, sí, está mal juzgar, pero no siempre está mal juzgar. Jesús mismo dijo que debemos juzgar con justo juicio. De hecho, nosotros estamos juzgando todo el tiempo y muchas veces es correcto hacerlo. Un juicio muchas veces tiene que ver con una evaluación, con un discernimiento, con una determinación entre el bien o el mal.
Lo que debemos considerar es cuál es la base de cada juicio que hacemos. Y hay muchos juicios que tienen que ver sobre cosas triviales o materiales o decisiones del diario vivir. Pero cuando estamos hablando de cosas espirituales, ahí entonces debemos considerar cuál es la base o el fundamento sobre el cual juzgamos. Y por otro lado, debemos considerar cuál es la motivación. Quizás la base es correcta, pero la motivación no. Vean, voy a meterme un poquito en este tema del juzgar porque tiene que ver con el legalismo. Y si bien en este pasaje se muestra un aspecto específico del juzgar, a continuación, en los pasajes siguientes sigue hablando de este tema y se mezcla luego con otros problemas, pero creo que esta aclaración es necesaria para tener un abarcamiento más exhaustivo. Por ejemplo, bases equivocadas para juzgar son los juicios en base a las apariencias. ¿Verdad que eso está mal? Si juzgamos según las apariencias. La Escritura nos dice, no juzguéis según las apariencias. Este es el problema que nos relata la epístola de Santiago, cuando había ricos y había pobres y se menospreciaba a los pobres y se exaltaba a los ricos, porque el juicio iba en base a las apariencias. Si nosotros recibimos a alguien de una manera muy, muy amable y muy atenta porque tiene una apariencia de cierto nivel cultural, intelectual o social, y a otra persona por ser pobre los discriminamos, estamos quizás haciendo un juicio que es incorrecto. Y detrás de eso ciertamente puede haber pecado. Pero también hay juicios cuya base son las suposiciones, o dicho de otro modo, serían prejuicios. Vea, es muy común en los prejuicios el atar cabos. Conocen esa frase, ¿verdad? Atar cabos. Una información por aquí, otra por allá, se atan cabos. De repente usted vio algo y entonces ya emitió un juicio. Y eso es ciertamente muy peligroso, porque no se contaban con los elementos suficientes para emitir ese juicio. La típica es alguien que lo saluda y quizás no lo saluda como usted espera, y entonces usted ya piensa, seguro que está enojado conmigo, y después ve que se va temprano de la reunión y dice, seguro que no está bien espiritualmente, y empieza a atar cabos y arma toda una idea negativa de la persona por un prejuicio. Entonces debemos tener cuidado. Los prejuicios ponen intenciones en algo que hace alguien. Sí, vino y hizo tal favor por mí, pero vieras cómo lo hizo, con qué mala cara. Se está poniendo una intención en la persona. O muchas veces, detrás de aquellos que son prejuiciosos, es estar atento para buscar causas pecaminosas. Ah, el hermanito no vino a la reunión. Seguro es que se está peleado con la esposa y es por eso que no vino a la reunión. Nos apuramos cuando hacemos prejuicios. Nos adelantamos sin conocer las causas y entonces fallamos al juzgar incorrectamente. Esta es otra base incorrecta. También una base incorrecta son los juicios sobre asuntos de conciencia. De hecho, tenemos en la confesión de fe un párrafo entero acerca de los asuntos de conciencia. Pero esto es muy común detrás del espíritu legalista. Estar viendo a aquellos que hacen algo que pudiera ser malo y de repente pasó el hermano en el carro con la ventana baja, iba escuchando una radio secular y dice, ay, el hermano está escuchando música del mundo. Y ya eso, para el estándar de santidad de esa persona, eso era algo tan terrible que es un motivo de condena. O dentro de nuestras libertades cristianas que tenemos, usted puede tener alguna que otra práctica que pudiera ser para otro algo que no elegiría. Ya, usted puede tomar un vaso de vino en su almuerzo o en su cena. Quizás hay un cristiano que no lo quiere hacer porque quizás en el pasado tuvo un pasado alcohólico y entendemos que está bien que se restrinja si le es de tropiezo. Pero el problema sería que diga, el hermano está mal espiritualmente porque está
tomándose su vaso de vino. Y quizás el que está criticando a aquel que toma el vaso de vino, en su corazón está albergando un montón de cosas malas. Y está viendo al otro como un vil pecador, pero en su corazón está muy mal delante de Dios. Eso puede pasar con muchas cosas. Hay cosas que ciertamente pudieran ser peligrosas o no convenientes y que debemos tener mucha sabiduría cómo vivimos nuestras libertades cristianas. Y debemos, evidentemente, cuidarnos de nuestro malvado corazón. Yo estoy mencionando cosas que pueden ser sensibles para algunas personas. Está bien que tenga sus límites o sus medidas acerca de ciertas cosas que pudieran ser de tropiezo, pero el énfasis de la enseñanza no está tanto en sus principios personales para vivir una vida piadosa, sino más bien en las acusaciones sobre las libertades de conciencia de otros. A alguien puede gustarle mirar televisión o postear en las redes sociales o ir al cine o participar de ciertos entretenimientos. Y sabemos que en todas estas cosas hay peligros de pecado y debemos advertirlos. Pero el peligro para el legalista está en cómo ve y juzga esas cosas en los demás. Porque en muchos casos no está haciendo un juicio justo. Estamos hablando aquí de cuestiones de libertad de conciencia. Pero voy a poner todavía un ejemplo aún más complicado y podríamos decir aún mucho más sutil. Porque el legalista también va a emitir juicios sobre pecados reales. Pecados que ciertamente son pecados, no son cuestiones de la libertad de conciencia del otro, pecados visibles de otros. Puede ver pecados en otro, puede ver en el carácter, puede ver a alguien molesto, o puede ver a un padre que quizás le habló mal a su hijo, o un hermano que llegó tarde o que no viene a la iglesia. Pero ¿cómo está viendo el legalista esos pecados? Se horroriza de esa gravedad, de ese pecado. ¿Y cómo lo toma? ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo lo asimila? No estamos diciendo que no es pecado, hermano. Estamos diciendo cómo el legalista vive eso. Y todos podemos caer en esto. Todos podemos accionar o reaccionar frente al pecado de los otros de una manera piadosa o de una manera legalista. La Biblia nos enseña cómo debemos tratar con aquellos que están en alguna falta. Es necesario enseñar, para eso venimos y nos instruimos. Es necesario muchas veces corregir o exhortar. Y quizás a veces vuelve a ser algo apresurado porque aunque algo pasó, no se conoce bien la causa, no se conoce la fuente. Quizás el hermano no vino a la reunión de oración y ya fue juzgado por varios, pero el hermano tenía una causa válida para no venir, que Dios la conoce. Y ese hermano delante del trono de Dios está siendo más santo y más justo que los 5 o 6 legalistas que lo crucificaron por no venir a la reunión de oración. Hermanos, con esto yo no digo no venga a la reunión de oración. Si usted no viene a la reunión de oración pudiendo hacerlo, ciertamente el que puede hacer el bien y no lo hace le es pecado. Pero también veamos el otro aspecto, el aspecto de cómo es juzgado aquel que no está haciendo o actuando como se espera que un cristiano actúe. ¿Hay muestras de misericordia? ¿Se está dimensionando correctamente el pecado de los otros? Con frecuencia vemos el pecado en los otros mucho más serio que lo vemos en nosotros mismos. ¿Se minimiza el pecado personal juntamente con exaltar el pecado del otro?
El legalista no se enfoca en los pecados del corazón. Vean, en el corazón puede haber envidia, puede haber rencor, puede haber autosuficiencia, pero el legalista pone la mira en las cosas visibles. Entonces él va a tratar de cumplir con todas las cosas visibles y estar en el estándar de lo que se espera de todo buen cristiano. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas del corazón? Porque pudiera ser de que ese cumplimiento, el ser tan dedicado a las reglas del cristianismo y a los estándares de la membresía de la iglesia y de la espiritualidad que se espera de los cristianos, puede ser que sea tan solo una fachada. Y que Dios, que ve el corazón, vea a otras personas con debilidades quizás mucho más evidentes, pero mucho más agradables porque están refugiados en Cristo y en la gracia que brota de la cruz. Hermanos, muchas veces nos creemos mejor que los demás. Debemos reconocerlo. Y eso esconde el virus del legalismo. Puede haber una aparente humildad y puede haber un ejemplo de piedad externa, pero lo que queremos conocer realmente y debemos pedirle a Dios que nos muestre si realmente estamos contaminados es qué es lo que pasa en nuestro corazón. Tenemos que examinarnos, hermanos. Si nos examinamos, vamos a poder quitar la máscara al corazón. Y quizás Dios nos muestra que realmente el monstruo del legalismo está allí escondido. Vean, no quiero que nos confundamos. Legalismo no es buscar la santificación. Eso lo debemos hacer todos. Somos mandados por Dios a buscar la santificación. Legalismo no es cumplir con la ley moral. Somos llamados a cumplir con la ley moral. Tampoco es legalismo cuando nos restringimos en nuestras libertades para agradar a Dios o para no ser tropiezo a nuestros hermanos. Eso no es legalismo. Pero el legalismo es cuando pongo mi confianza en mi obediencia para pensar que voy a recibir el favor de Dios. O que mi aceptación de Dios va a ser mayor porque yo estoy cumpliendo con todo lo que Él me pide. Eso es como el apóstol Pablo dice a otra iglesia, ¿verdad? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Cuando dice carne ahí, no significa que ellos se estaban yendo a la mundanalidad o a la inmoralidad. Significa que estaban confiando en sí mismos y dejando de confiar en los méritos de Cristo para vivir una vida agradable a Dios. Quisiera que me entienda, querido hermano, que este es un peligro que todos tenemos. Y especialmente es un peligro de aquellos que se ven a sí mismos como espirituales. Porque tenemos los dos problemas, ¿verdad? El legalismo por un lado y por el otro lado está el libertinaje. Difícilmente alguien que está viviendo una vida libertina en desorden y ¿verdad? Y viene a la iglesia y escucha la palabra, difícilmente él se sienta que está cumpliendo con todo, a menos que esté muy, muy cegado, ¿verdad? Pero si Dios le está dando luz de sus pecados, va a decir, mi vida es un desastre. Dios tiene que salvarme, tiene que transformarme porque mi vida es un desastre. Pero el legalista dice, mi vida está perfecta. Yo doy mis diezmos. Yo no falto nunca a la iglesia. Yo no llego tarde. Yo soy un piadoso porque hago las oraciones, leo la Biblia, voy con mi lectura como deberían imitarme. Estos dos problemas están manifiestos en el mundo, pero ¿cuál es caracterizado por la religión? Ciertamente el libertinaje puede meterse en algún tipo de paganismo, en algún tipo de religión idolátrica, pero mayoritariamente el problema de la religión es el legalismo. Haga todo lo que tiene que hacer para que agrade a Dios.
para que cumpla el estándar, para que sea acepto por Dios. Eso es vivir según la carne. Hermanos, ¿cómo podemos entonces discernir un juicio moral justo? Bueno, piense esto. El juicio moral justo busca la restauración y exalta la justicia de Dios. El juicio moral justo confronta la conducta, pero muestra el amor al pecador porque lo guía a Cristo. En cambio, en estos juicios que brotan de un corazón legalista son destructivos, son castigadores, son hirientes, buscan la humillación de la víctima y buscan el sometimiento de ellos a la ley o a las normas de aquel que les juzga. Es un juicio carente de gracia. Lo que pasaba aquí en Colosas es que estos maestros estaban más preocupados por los rituales externos que por la verdadera comunión. Le importaban más lo que hacían externamente y que no era congruente con lo que pasaba en el corazón. Vea, Jesús lo había dicho de los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera parece todo bien, pero por dentro hay muerte. El énfasis en este juicio o en estos juicios estaba en el proceder de las personas. No en la gracia que venía a transformar esas personas, sino que era lo que estas personas hacían o dejaban de hacer. Estos legalistas no ponían atención a las motivaciones, sino más bien querían cumplir con un estándar externo. Es una ironía, decía el pastor Sugel Michelén. Los legalistas añaden reglas a la ley de Dios y a la vez restan mandamientos. Añaden reglas, pero restan mandamientos. El énfasis está en lo exterior, en lo ceremonial, en lo visible. No está en el corazón. Si continúan viendo lo que dice el versículo 16, allí aparece una lista. Nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, comida o bebida tenían que ver con las leyes dietéticas del Antiguo Testamento que estos maestros judaizantes querían poner como requisitos para agradar a Dios. Estos días de fiestas específicamente enfatizaban en las fiestas judías. Ustedes saben que los judíos tenían 7 fiestas importantes, muchas de esas fiestas claramente vinculadas o apuntando a la hora de Cristo, la Pascua, ¿verdad? El Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Se añadieron otras fiestas después, pero todas estas fiestas tenían el propósito de apuntar a Cristo, pero ellos decían que había que guardar esas fiestas. Luna nueva también eran fiestas, están mencionadas en Levítico 23, 24 y 25, no mencionadas como luna nueva, sino como días de reposos especiales que coincidían con el calendario civil judío. Y cuando se mencionan aquí los días de reposo o sábados, debemos hacer una aclaración, no es esto una referencia al día de reposo como lo entendemos, ¿verdad? El día del Señor o el día domingo, sino a los días de reposo judíos, porque los judíos tenían no solamente el día de reposo, sino que tenían muchos días como feriados o festividades que también se requerían el reposo sabático. Entonces no debemos tomar esto como el cuarto mandamiento, porque el apóstol Pablo no está diciendo que estos falsos maestros enseñaban el cumplir el cuarto mandamiento, sino más bien enseñaban el cumplimiento ceremonial judío del cuarto mandamiento. Por supuesto, enfatizaban en seguirlo observando como los judíos lo observaban en el Antiguo Testamento. Pero noten entonces que todas estas cosas, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, sábados o días de reposo, eran nada más que sombras.
Porque continúa el texto diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y la idea aquí con esta frase, el cuerpo, significa la realidad o la sustancia. Es decir, todas estas cosas eran figuras, pero la sustancia, el cuerpo, es Cristo. Todas estas cosas no eran el fin en sí mismo, eran la sombra. Cuando hay una sombra, ¿verdad? Está la luz que de algún modo funciona, ¿verdad? Alumbrando a la sustancia o a la cosa, por así llamarlo, y hay una sombra. Usted puede estar viendo la sombra y no estar viendo la cosa en sí. Pero cuando usted mira la cosa, entonces entiende, esto es lo que importa, no la sombra. La sombra ya no tiene importancia. Por mucho tiempo la gente vio la sombra, pero cuando vino Cristo, cuando vino la sustancia, la sombra ya no tenía sentido. Por eso dice, el cuerpo es Cristo. Todo lo que había prefigurado fue diseñado con ese propósito. Ya no es vinculante. Ya estas cosas no son vinculantes para los creyentes. Porque ahora tenemos a Cristo. Entonces, queridos hermanos, vemos que este problema del legalismo era realmente algo serio que el apóstol Pablo no quería dejar pasar en esta iglesia. Y sabía que Jesús se había enfrentado a esto. Si hacemos un repaso por los evangelios, vamos a ver cómo Jesús lidió con aquellos que eran legalistas. Y vemos que hay como una secuencia. Jesús le decía a los fariseos, ustedes enseñan mandamientos de hombres en lugar de las escrituras. Noten la correlación con lo que acabamos de leer. Luego Jesús le dice, ustedes dejan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. Luego le dice, ustedes violan el mandamiento de Dios. Y luego le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Hermanos, esto es lo que pasa con el legalismo. Cuando alguien con su juicio está quizás hablando de una manera cruel en contra de alguien, enfatizando en sus faltas, quizás lo que está haciendo en ese aparente acto de interés en la santidad de Dios y marcar el pecado, lo que está haciendo es un pedestal sobre los escombros de la reputación ajena para elevarse a sí mismo. Esta es una manera con la que los falsos maestros manipulaban a las masas. Y es una manera en la cual también nosotros podemos tropezar. Nosotros gastamos aquí bastante tiempo hablando del noveno mandamiento. El noveno mandamiento es, no dirás falso testimonio. Entonces debemos tener cuidado con nuestras palabras. Debemos tener cuidado con nuestros juicios. Puede ser que tengamos un montón de reglas y que pensemos que estamos viviendo con un nivel de santidad, pero cuando emitimos esas reglas, juzgamos a los demás con un corazón que no es correcto delante de Dios. Decía, es el pastor Paul David Tripp, el corazón del problema es el problema del corazón. Nuestro corazón que es engañoso y perverso, hermanos. Nos engaña con mucha frecuencia y debemos advertir ese engaño para ser librados. Vean, quiero compartir con ustedes algo que tomé también de un sermón que escuché al respecto. 3 frutos del legalismo.
en contraste con la gracia de Dios. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. Por lo tanto, hay jactancia. En cambio, en la gracia se busca la gloria de Dios. Y el texto más claro para ejemplificar esto es el fariseo que orando, dice que oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios, se veía a sí mismo muy superior a aquel hombre que era un pecador. Sin embargo, ese pecador que golpeaba su pecho se humillaba delante de Dios y descendió a su casa justificado. Si usted piensa que Dios lo tiene que bendecir a usted por su obediencia, permítame decirle que ha caído preso del legalismo. Si usted piensa que Dios no puede bendecir a otro porque no cumple con el estándar de santidad que debe vivir, o si usted se enoja cuando Dios bendice a otro que no vive una vida tan piadosa como la que usted vive, tenga cuidado porque puede haber caído preso del legalismo. En segundo lugar, el legalismo produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso. La gracia produce un gozo verdadero, pero el legalismo produce queja y frustración. Y el pasaje que quizás mejor ejemplifica esto es la parábola del hijo pródigo. Y ahí tenemos un claro ejemplo de libertinaje y legalismo. Sabemos que el hijo pródigo fue muy mal hijo, rechazó al padre, lo despreció, casi como que quería que se muriera para que le diera la herencia, agarró el dinero, se fue y lo gastó en inmoralidad. Y cuando estaba ya comiendo las algarrobas de los cerdos, dijo: volveré a mi casa, a mi padre, seré uno de sus jornaleros. Pero cuando volvió, él se sorprendió porque el padre no lo recibe como un empleado, lo recibe como un hijo, lo abraza, se humilla a correr a recibirlo. Y ustedes saben todas las reflexiones importantes que hay sobre esa historia, pero básicamente lo que representa este hijo perdido es un pecador arrepentido que viene a la comunión con su padre. Pero no era el único hijo, había otro hijo. Y el otro hijo, el hermano mayor, era el que nunca había ofendido, según su propio entendimiento, a su padre. Él nunca había hecho nada malo. Sin embargo, estaba quejoso, no disfrutaba de su padre. Estaba lleno de críticas contra su padre y lleno de críticas contra su hermano. Estaba enojado porque su padre había recibido a su hermano habiendo malgastado el dinero con rameras. Y rechaza a su padre porque su padre aceptó a su hermano, quien era indigno. Vean lo que es el espíritu legalista. Rechaza no solo a los pecadores, sino rechaza a Dios y rechaza la gracia de Dios. Esta historia fue terrible para los judíos, porque la mayoría de ellos calzaba con la clara descripción del hermano mayor, el legalista, y el que se quedaba fuera de la fiesta y la comunión con el Padre. En cambio, los pecadores, los publicanos, las rameras, los que habían vivido en los peores pecados, despreciados en la sociedad, pero habían vuelto con un corazón arrepentido, hallaron gracia y fueron recibidos. Por eso Jesús le dice: publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Puede haber personas que están en las iglesias y que todavía no tienen salvación porque están viviendo una vida de pecado y de incredulidad legalista, constantemente queriendo mejorarse a sí mismos para dar esa talla que Dios quiere que logren, donde en esa interacción con Dios no hay cruz, no hay Cristo y no hay salvación tampoco. Querido hermano, querido amigo, amiga, solo por Cristo usted puede ser justificado. Solo por medio de Él usted puede ser agradable a Dios. Si alguien pretende controlar a Dios a través de la obediencia, entonces esa moralidad no es otra cosa
que querer manipular a Dios o usarlo a Dios para que Dios te dé aquellas cosas que anhelas. Piense lo que estoy diciendo. El legalista quiere cumplir con las normas de Dios, o que él entiende que son de Dios, para que Dios le dé todo lo que anhela. Y si no lo puede recibir de Dios, o Dios no se lo da, posiblemente experimente frustración, enojo y se queje contra Dios. Pudiera pasar el caso de que tenemos algún familiar incrédulo y usted ora diligentemente por la salvación. Digamos que una esposa ora por la salvación de su esposo y su esposo es incrédulo y la esposa se esfuerza para ser una mujer piadosa y ora y hace todo. Y puede llegar un momento que dice, Dios, he hecho todo y no lo salvas. Como si su obediencia ganara el favor de Dios. Hermanos, todo lo que Dios nos da es por gracia. Y con esto no estamos diciendo, no ore, no use los medios de gracia porque Dios le va a dar lo que quiere cuando quiere. No, debemos usar los medios, pero para que nuestro corazón sea santificado conforme a la verdad. Y eso siempre va a ser en los méritos de Cristo. Puede haber padres que tienen hijos que son inconversos. Y puede decir el padre, pero yo hice todo lo que Dios me pedía. Yo lo instruí, yo lo eduqué, yo lo discipliné. Y llega ese hijo a la edad adulta y no se convierte. ¿Va usted a reclamar a Dios diciendo, Señor, ¿me fallaste? ¿Estaba usted entonces en cada una de las obras que tenía que hacer por obediencia y para agradar a Dios, negociando con Él? Esta era la teología de los amigos de Job. Hemos escuchado bastante de eso aquí. Si haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Y si estás pasando cosas malas, es porque hiciste lo malo. La teología legalista carece de gracia. El último fruto de la teología legalista es que produce división, apatía en la iglesia y promueve un espíritu hipercrítico. Dice Sugel Michelén en uno de sus sermones, ¿usted quiere ser un buen legalista? Lo dice irónicamente, ¿verdad? Guía para ser un muy buen legalista. 7 pasos. Invente reglas que no están en la Biblia. Esfuérzase en cumplirlas. Castígate cuando no las cumples. Enorgullécete si las cumples. Hazte juez de los demás. Enójate con aquellos que no cumplen con las reglas o que tienen reglas diferentes a las tuyas. Y en último lugar, golpea a los perdedores. Que nadie os juzgue, dice el apóstol Pablo. No solo los maestros que juzgan con su enseñanza herética, sino también que nadie os juzgue, que nosotros no caigamos en el error de juzgar como juzgarían los legalistas. Porque los legalistas se sienten superiores, no debemos imitarlos, nosotros considerándonos más altos y espirituales que nuestros hermanos. Es un problema del orgullo, ¿verdad? Consideramos a nosotros mismos superiores a los demás en lugar de considerar a los demás superiores a nosotros. En el legalismo hay una hostilidad con los demás, hay una falta de misericordia. Hermanos, cuando hay una iglesia legalista, ¿sabe lo que hay? Un montón de personas ofendidas. Porque hay muchas críticas, porque hay muchos prejuicios, porque hay muchas ofensas. Porque las personas a veces ni quieren interactuar con otros. Dice, esta iglesia hay que tener comunión. Y algunos dicen, mejor no, porque cada vez que tengo comunión salgo herido. Escucho cosas que no quiero escuchar. Quizás sobre uno o sobre otros. Percibo
juicios por apariencia o prejuicios. No hay muestras de amor y misericordia. Y es como que hay que tener cierto nivel o cierto estándar. Hermanos, esto es un peligro que debemos advertir seriamente. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien viene de afuera, lo nota con mucho mayor claridad. Enseguida diferencia aquellos que están en la élite, aquellos que cumplen con las normas, aquellos que son los que lo lograron, pareciera. Pero no quieren venir aquí a decir, yo estoy todo mal herido, necesito un médico. No debemos olvidarnos que somos un hospital donde todos estamos enfermos y necesitamos de nuestro médico divino. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Todos en alguna medida estamos con alguna enfermedad, con algún pecado, entiéndanlo metafóricamente, que necesitamos ser sanados. Quizás para algunos sea el libertinaje, para otros sea el legalismo. Necesitamos tener la perspectiva correcta para juzgar correctamente no solo a nosotros mismos, sino también a nuestro alrededor. Debemos luchar contra el legalismo con la misma fuerza e intensidad que se debe luchar contra el libertinaje. Recordemos estos dos hermanos de la parábola y veamos qué es lo que está en el centro y qué es lo que Dios quiere. El evangelio de la gracia de Dios. Esa es la respuesta. ¿Cómo hemos de luchar contra un espíritu legalista que haya en nuestro corazón? Con el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo ha de ser usted verdaderamente santificado por la palabra? Cuando usted no solo creyó en el evangelio para su salvación, sino que el evangelio es el centro y el motor de su vida. Usted quiere ser más santo porque Cristo es santo y quiere agradarle a Él, comprendiendo su voluntad y juzgando correctamente las cosas de acuerdo a su palabra. Quiero finalizar con estas dos listas que encontré, que creo que de alguna manera nos ayudan a comprender bien la diferencia entre el legalismo y el evangelio. Imagínense estas dos columnas, legalismo y evangelio. El legalismo, la santidad de Dios es enfatizada, pero la gracia es oscurecida. En el evangelio Dios es perfecto y santo, abundante en amor, con una gracia salvadora y restauradora. En el legalismo los pecadores deben contribuir en su aceptación de Dios. En la gracia los pecadores que están muertos en sus pecados solo pueden venir a Cristo para tener vida espiritual. Y los salvos solamente por la palabra y por la obra del Espíritu son santificados. En el legalismo se establece una justicia propia a través de la obediencia. En el evangelio se recibe la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. En el legalismo la obra de Cristo es vista como insuficiente sin la contribución propia. En el evangelio Cristo cumple la ley, carga nuestro pecado, sufre nuestro castigo y es suficiente para nosotros. Como leímos anteriormente, que en Cristo, ¿verdad? Lo tenemos todos. Somos completos en Él. En el legalismo hay que obedecer para ganar o para mantener la aceptación de Dios. En la gracia somos aceptados gratuitamente en Cristo y nuestra obediencia es por gratitud. En el legalismo se calma la conciencia al liberarse de pecados externos o visibles, pero no se trabaja en el corazón y en la autosuficiencia. En el evangelio nos arrepentimos no solo de pecados externos, sino que también nos arrepentimos de la autosuficiencia para confiar y depender de Cristo.
En el legalismo, el cambio viene principalmente por reglas, por disciplinas o por el esfuerzo humano. En el Evangelio, el cambio viene por la obra del Espíritu de Dios. En el legalismo se añaden reglas humanas a la ley divina. En el Evangelio se recibe la ley de Dios como santa y se descansa en la justificación por la fe. En el legalismo se reduce la justicia al cumplimiento de reglas y se descuida la misericordia y amor al prójimo. En el Evangelio se crece en santidad personal, en generosidad voluntaria, en misericordia práctica y en amor al prójimo. En último lugar, en el legalismo se rechaza a los pecadores a menos que cambien primero. Pero en el Evangelio se recibe a los pecadores para que sean transformados por Cristo. Hermanos, quizás esto es un problema que está en nuestro corazón mucho más profundo de lo que conocemos. Si en alguna medida Dios por su palabra nos ha mostrado esto, quiera que con corazones humildes podamos ir a Él en el Evangelio y en el Evangelio recibir su misericordia, su perdón y su restauración. Oremos. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro médico perfecto, quien sana nuestra alma, quien nos restaura, quien nos muestra nuestro pecado y nuestra maldad. Perdónanos, oh Dios, porque tantas veces hemos actuado de manera legalista, hemos juzgado incorrectamente. Ayúdanos, Señor, a poder juzgar las cosas con justo juicio, a poder restaurar a los que en alguna medida luchan con el pecado, mirándonos también a nosotros mismos, sabiendo de que hemos recibido misericordia y que podamos dar testimonio también de esa gracia y ese amor experimentado a quienes lo necesitan. Oh Señor, gracias por nuestro amado Salvador, que nos vio en el camino, heridos y maltratados, y nos socorrió, y nos restauró y dio todo lo que necesitábamos para nuestro bien. Queremos pedir tu bendición sobre tu palabra predicada en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.